buenos días. Te saluda tu amiga Laura Maínez, una vez más presentándote este programa que llega hasta tu hogar y agradeciendo el favor de tu atención. Este programa que tiene por título La Biblia, ficción o verdad, y ahora estamos desarrollando nuestra serie ¿Y ahora qué? Esperamos que sea de mucha comprensión, de mucha reflexión y de mucho aprendizaje para ti y los que están contigo, ya que la dinámica de este programa es que tú puedas contrastar una versión bíblica con los hechos y costumbres del pueblo de Israel y además con la vida práctica de hoy. Y bueno, pues te damos la más cordial bienvenida y agradecemos a CCBM Instituto Bíblico Master's Seminary por recibirnos en estas instalaciones y permitir que este programa se desarrolle. Y bueno, pues quiero dar presentación a todos nuestros panelistas, iniciando con el pastor Rojo. Bienvenido, pastor. Muchas gracias y doy gracias a Dios por una vez más tener esta oportunidad que nos da de estar en este lugar, y cada día es de aprendizaje, así que doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar en este lugar. Y pues también le damos las gracias a la colaboración de la directora de este instituto, Blanca Solís. Bienvenida, Blanquita. Gracias, Laurita. Igualmente, pues antes de iniciar, pues vayamos por una Biblia para que podamos estudiar juntos. Así es. Y bueno, aquí a mi izquierda le damos la más cordial bienvenida a un pastor que nos estará ayudando a descubrir todas estas dudas, a tener un conocimiento asertivo acerca de la palabra. Bienvenido, pastor Daniel González. Muchas gracias. Gracias por esta invitación, y a todos los amantes de la palabra de Dios, bienvenidos. Y si hay alguien aquí presente viéndonos por televisión que no ha sido amante todavía de la palabra de Dios, lo invitamos a que escudriñe la palabra de Dios, porque en ella encontramos la vida. Así es. Y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos al director del Instituto Bíblico, al doctor Baruch. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días a todos. Esperamos que este programa sea de grandes bendiciones para todos y reflexión, y que podamos conocer un poco más de quién es Dios en nuestras vidas. Shalom. Y bueno, pues damos inicio a esta serie. Y ahora que ya vamos en nuestro tercer programa de esta serie, en la cual hemos ahondado un poquito qué pasa después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Laurita, pues iniciamos el programa y pues vamos a dar un pequeño resumen para las personas que no estuvieron sintonizándonos en este canal en los programas anteriores. Bueno, en los programas pasados estuvimos tratando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos comentado la decepción de los discípulos de Jesús al sentirse abandonados por el Señor, por el propósito que ellos tenían, que eran convertirse en personajes del gobierno, cuando Jesús se coronara como rey de Israel. Todavía no comprendían las palabras del Señor cuando les decía que su reino no era de este mundo. Vimos a uno de los primeros seguidores de Jesús, quien dejó todo durante 3 años caminó con él. Este personaje es conocido como Cefas en arameo, y Simón Pedro. Simón Pedro es oficialmente el Señor le dejó por nombre Pedro. Nosotros lo conocemos como Pedro. También se expuso la pretensión de Judas al querer acelerar el proceso de Jesús para que fuera rey, por la ambición de tener un puesto importante y ganar una riqueza terrenal. Y continuamos con la sucesión apostólica de Matías, que reemplazó a Judas después de su muerte. Después de este hecho, vale comentar que después de esta parte, en la escritura de Hechos, la han utilizado otras denominaciones actualmente, y siempre la han hecho para justificar erróneamente que los apóstoles pasaran autoridad apostólica a sucesores, siendo esto práctica no bíblica. Si la escritura se estudia en su totalidad y en su propio contexto,
la verdad determinaría fácilmente las diferencias doctrinales y los conflictos e intereses denominacionales con consecuencia de rehusar lo que dice la Escritura, que es factor determinante para la veracidad de un templo o una iglesia. Hoy vamos a continuar con el inicio de la iglesia, que ese es nuestro tema, y la transformación que sufrieron los anteriores discípulos de Jesús para llegar a ser llamados apóstoles, con la llegada del Espíritu Santo. Al llegar el Espíritu Santo, al que se refería nuestro Señor Jesucristo como el Consolador o Ayudador en Juan 14, 26. Su origen, vamos a iniciar nuestro programa y vamos a empezar con el origen del Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés, hermanos? El Pentecostés se basa en una fiesta judía. Antes que nada quiero hacer la aclaración que es importante conocer los usos y costumbres del pueblo judío. ¿Por qué? No para judaizar una iglesia, sino es importante para conocer las costumbres de aquel tiempo de la iglesia primitiva, tanto de nuestro Señor Jesucristo. Continúo con el inicio de la iglesia, la transformación que sufrieron los apóstoles, antes discípulos, para ser llamados apóstoles en la llegada del Espíritu Santo, de quien se refería nuestro Señor Consolador y Ayudador, Él le llamaba en Juan 14, 26. El origen del Pentecostés se basa en una fiesta judía, esta fiesta judía llamada Shavuot. Esta fiesta la celebraban los días 50 transcurridos tras la aparición de Dios en el monte Sinaí después de Pesaj, donde celebraban la entrega de los mandamientos al pueblo judío o al pueblo de Israel. Los cristianos, sin embargo, en el día del Pentecostés celebramos la venida del Espíritu Santo, que tuvo lugar también, curiosamente, los 50 días después de la resurrección de Cristo. Estos datos son importantes e interesantes y pues esto es lo que vamos a ahondar en el tema que vamos a tratar hoy, el día de Pentecostés. También, para dato histórico, había y se celebraba con varios pueblos. Se encontraban medos, elamitas y también los medos y elamitas principalmente, y todo lo que habla en Hechos 2 la Escritura, haciéndoles capaces. Ese día, cuando baja el Espíritu Santo, hacemos la aclaración, les fueron capaces de hablar en muchas formas según los idiomas de cada cultura en los pueblos reunidos. O sea, ellos entendían el idioma y se sorprendían de que cómo estoy entendiendo todos los idiomas. Eso es lo que provocó el Espíritu Santo. Pero para este tema, pues vamos a continuar. Una de las cosas que hay que considerar también en esto que decía nuestra hermana Blanca es ir punto por punto. Dio una muy buena reseña, pero es muy bueno saber en dónde está basada la Escritura, donde viene este hecho, este suceso. Allá en capítulo 2 del libro de los Hechos se encuentra capítulo 2 del versículo 1 al 13, dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en en Mesopotamia, y en Judea, y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene,
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar de nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno al otro, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Esta es la lectura donde vamos a estar ahondando respecto al tema del día de hoy, y así que pues vamos a continuar para dar hacer algunas aseveraciones en cuanto a este punto. Así es. Continuamos con el pastor Daniel González. Por favor, pastor. Bien, cuando leemos la palabra de Dios, inmediatamente vienen a nuestra mente algunas preguntas. Lo primero que podríamos observar es, ¿qué personajes son los que se encuentran en esta lectura, en este pasaje? Aquí podemos observar algo que Dios hace. Y podemos observar personas que tienen puesta su esperanza en Dios, que no esperaban algo como lo que hemos leído ahorita. Y por lo tanto, si esto fue sorpresivo para las personas que creían en Dios, imagínense aquellas otras personas que no creían en Dios, ¿sí? No comprendieron lo que estaba sucediendo en este tiempo. Aunque el Señor Jesucristo les había dicho que se quedaran en Jerusalén, esperando la promesa precisamente de la venida del Espíritu Santo, ellos no sabían cuándo iba a ocurrir. Y ocurrió precisamente en el día de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés significa 50 días, ¿sí? Y como en la introducción nuestra hermana ya nos dijo a qué se refiere, ¿verdad? Entonces lo creemos. 50 días después de la resurrección de Cristo se cumplió esta promesa. Venido el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos y de pronto llegó el cumplimiento de la promesa. Qué hermoso es Dios. Dios es fiel, Él cumple sus promesas. Así Sí, es. es algo muy importante, ¿no? Y muy interesante lo que estamos hablando y lo que está hablando aquí nuestro hermano Pastor Daniel, y es importante también ondear, en lo que estaba sucediendo en ese momento y qué era lo que estaba pasando en las cabezas de los discípulos. Okay. Es una transición lo que están sufriendo ahora. Y cuando digo que es una transición es porque ellos estaban ahí precisamente como lo que eran, discípulos de Jesucristo. Okay, ya lo habían visto a Él, el haber resucitado, lo caminaron, vamos a decirlo, con Él, lo que en esos 50 días nos dice la palabra del Señor de que tuvo encuentros, los discípulos con su Maestro. Pero seguía habiendo la pregunta, soy en sus cabezas, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Jesucristo no les había dado unas instrucciones precisas como tú las puedes recibir de alguno de tus jefes o alguien en tu trabajo o en tu familia que te diga vas a ir a hacer esto y lo vas a hacer así y vas a comprar estas cosas y las vas a desarrollar así y tienen las instrucciones y con eso puedes seguir adelante. Aunque aquí no era así. Porque tenemos que entender muy bien lo que estaba sucediendo, que nos enriquece la forma en la que estaba pasando. Una de ellas era de que ellos todavía seguían en una forma u otra incrédulos o de qué es lo que estaba pasando. Ya no tanto en una forma específica en decir no es el rey, pero sí estaban incrédulos o estaban con una enorme pregunta en sus cabezas, ¿no? En sus corazones, en decir, bueno, pues, si no va a ser el rey ahora, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Y qué es lo que va a pasar con nosotros? Sí. La otra cosa que podemos decir es de que lo que ellos no esperaban, o lo que no sabían, como lo decía Pastor Daniel, qué iba a ser, cómo iba a ser, cuándo iba a ser,
cómo iban a recibir a ese Espíritu del Señor, ¿no? A ese confortador, alguien que los iba a confortar o los iba a guiar. No lo sabían, porque no tenían ellos una idea en absoluto de qué es lo que iba a pasar o cómo iba a pasar, que es algo muy interesante que posiblemente tenemos que ahondar en eso también. Efectivamente, el Señor Jesucristo 10 días antes les había dicho que no se movieran de Jerusalén y claramente les dijo, ¿por qué? Porque algo muy importante va a suceder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo era una parte muy fundamental en la vida de cada uno de estos creyentes, como lo es fundamental en la vida de nuestros tiempos. Así es. Pastor o doctor Baruch, a mí me gustaría que un poquito fuéramos dejando en claro los usos y las costumbres de aquel tiempo, porque hemos hablado del Pentecostés, pero en relación con Cristo, ¿qué relación tenía con todas aquellas costumbres que era ellos celebraban para llevar primicias de las cosechas, ¿no? Cuando se hacía esta celebración en el pueblo judío. Pues mira, una de las cosas, hay muchas cosas que se han dicho acerca de lo que es las primicias y de lo que es la festividad del pan sin levadura, de las cosechas, en este caso del Pentecostés, y eso era más que nada, tanto había una forma pagana de celebrarlo como había una forma judía. La forma judía era el darle gracias a Dios, el pedirle a Dios, el esperar de Dios de que sus cosechas iban a tener grandes frutos por un año o por ese año que iba a tomar lugar, hasta que llegáramos una vez más a Pesa y llegáramos una vez más a celebrar estas festividades. Por el lado pagano, también se festejaba en ese tiempo, en esos lugares, la festividad de cosechas, era cómo le iban a pedir a sus dioses, y que sus dioses les proveyese a ellos, una cosecha pues de gran ganancia, vamos a decirlo así. No podemos tener algo, exacto, o profundo, o en cómo se relaciona con Jesucristo. Pero lo que podemos decir en esto es de que marca una festividad que está cumplida en el sentido de que en 50 días se dio la Torah, en 50 días viene el Espíritu del Señor, eso es una combinación, o podemos decir una similitud de qué es lo que está pasando en ese momento, como lo hablamos anteriormente, lo que es el inicio de la iglesia y lo que está pasando en este momento es algo muy similar a lo que pasó en el principio. Y cuando digo en el principio, no solamente en el pueblo judío, pero inclusive el jardín del Edén. ¿Cuál era el propósito del jardín del Edén? El que Adán y Eva tuvieran una relación íntima con su Creador. Y una vez más, Dios les comunicó a ellos y les pidió a ellos que se esparcieran, que se multiplicaran y que esparcieran hasta los confines de la tierra. Lo que Adán y Eva fallaron a hacer, ellos escogieron el esparcirse, vamos a decir así, por ellos mismos en su propia forma. Ahora una vez más, con el pueblo de Israel, el Señor le ordena al pueblo de Israel, vamos a ponerlo en este sentido de que ellos van a ser una bendición para otras naciones. Y una vez más fallamos, como pueblo. Fallamos como pueblo porque entonces empezamos no a depender de Dios como deberíamos de haber dependido de Él, pero empezamos a pedir reyes, empezamos a hacer una forma igualitaria, a lo que es el mundo que nos rodea. Ahora lleguemos a Pentecostés, lo vamos a acentuar en esa forma, y cuando llegamos a Pentecostés, Dios, al momento de que está reafirmando su compromiso con su creación, su programa de redención en su soberanía se hace visible.
Ok, que eso es lo hermoso de esto. claro. Y cómo se hace visible es de que repite los mismos pasos, pero ahora dándoles instrucciones a sus discípulos, como lo dijo el pastor Daniel, de que fueran a Jerusalén, a Samaria, okay, Judea, y hasta los confines de la tierra para predicar el Evangelio. Okay, esa podemos poner lo que son las dos similitudes, okay, pero lo extraordinario sería qué sucedió, okay, en ese momento en el que estos hombres estaban en el lugar en el que recibieron al Espíritu del Señor. Cuando pensamos en esto, doctor, creo que el programa pasado hacía un comentario sobre la lucha o guerra que había entre los dioses de aquel entonces, cuando se presentó, cuando la época de Jesucristo, era una época donde había diferentes dioses, y el Señor, el Padre, había tenido un tiempo de silencio, 400 años, y entonces estaba ajenas las manifestaciones de Dios como acostumbraba hacerlo en el Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, en capítulo 16, versículo 10, dice: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Una manifestación visible que en ocasiones hacía temblar la tierra, que en ocasiones se manifestaba en fuego, en nube, en tantas manifestaciones poderosas que hizo Dios. Y había 400 años donde no había manifestación de ese tipo. Y de pronto, en el Pentecostés, ese estruendo, ese temblor, como lo menciona la Escritura. Dice que llegó el día de Pentecostés, estaban juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de viento recio que soplaba. Ahí la manifestación de su poder. Y debo decir esto, estaba la manifestación de Dios. Jesucristo había dado la promesa y la promesa se estaba cumpliendo. ¿De qué manera? Con poder, con presencia, haciéndose palpable y visible ante los ojos de todos los que estaban ahí reunidos. Sean creyentes o no eran creyentes, pero había esa manifestación de Dios, poderosa. Entonces Dios estaba diciendo: ese es mi poder, pero recibiréis poder. Y el poder se manifestó. Así que a partir de que llegó ese poder sobre los discípulos, ahora apóstoles, entonces empezó el trabajo, a ser testigos. Y hasta el día de hoy es también para nosotros esa tarea, ser testigos a todas las naciones. Yo quisiera hacer una pregunta al respecto, pastor. Nos está diciendo que el poder llegó sobre los apóstoles y la Biblia también nos menciona que había 120 más. ¿El poder del Espíritu Santo llegó tan solo para los apóstoles o también se extendió a los multitudes que iban llegando? Porque nos explica la Biblia que después se fue reuniendo mayoría de gente ahí. ¿Sabe que hay que ir a la Escritura? Y específicamente en el versículo 3 del capítulo 2 de Hechos menciona: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los que estaban esperando en el lugar, en el aposento alto. Así que cuando viene esa manifestación, dice versículo 4, y fueron todos llenos, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Y aquí el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones de debajo del cielo. ¿Sí? Entonces, en particular, el poder estaba sentándose en el aposento, ¿sí? Y los que estaban expectantes decían: estos están, bueno, después dicen que hasta estaban llenos de mosto. Así que, ¿qué era lo que estaba pasando? Pues eso precisamente. Estaba la promesa llegando para capacitarlos y poder realizar ese trabajo.
Promete que teníamos que también opinar lo siguiente, Laurita. Creo que nos tendríamos que remotar o ir hacia atrás una vez más, ¿ok? Porque esto no es cualquier cosa. Así Okay. es. Claro que se oye muy sencillo y tenemos pinturas de grandes pintores en la que aparecen los discípulos en una mesa con una flamita en la parte de arriba de la cabeza o muchas veces nos podemos ver de como si fuera, ¿cómo te puedo decir? Como, no sé, yo creo que a lo mejor se lo imaginaban como que se estaba quemando el aposento alto, ¿no? De todo, del fuego que había ahí, pero tenemos que ver esto. Una es la reafirmación, lo que este estruendo, como dice nuestro hermano Rojo, que es el pastor Rojo, este estruendo que viene con la autoridad de Dios, que presenta su soberanía, pero también presenta el inicio de un nuevo pacto, es cuando se reafirma. Esta escena nos reafirma lo que es un nuevo pacto. Y cuando decimos un nuevo pacto, estamos hablando ya no de un pacto de Sinaí o un pacto con Moisés o un pacto con Abraham o nada de eso, o un pacto palestino, Estamos hablando de algo que es enteramente nuevo. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que ver, que analizar? Yo creo que eso lo vamos a estar analizando un poquito más adelante. Pero recuerda esto. Primero, ¿qué es lo que se necesitaba en el templo? ¿O qué se necesitaba en el tabernáculo para que el judío supiera, el israelita tuviera la seguridad de que Dios estaba presente? Para eso se necesitaba, Dios dijo que iba a estar su fuego, que es el candelabro, en el cual que se le llama menorá, el cual ellos tenían el fuego del Señor y representaba de que si eso se apagaba ya no había presencia. Otra de las cosas que tenemos que recordar es de que en el Antiguo Testamento, en los tiempos antes de Jesucristo y durante el ministerio de Jesucristo, el Espíritu del Señor iba y venía como al Señor le placía. Y el Señor decía en dónde iba a descansar, por decirlo así, o en dónde iba a morar y en dónde no. Entonces no era para todo el mundo, por un lado, no era para todo el tiempo, y cuando moraba en una persona, no moraba por siempre, había condicionales, por eso nos dice David en uno de los salmos, le ruega al Señor que no le quite su espíritu, porque sabía que con pecado, con inmundicia en sus vidas, con errores cometidos, como los quieras llamar, Él iba a retomar su espíritu de ellos. Lo pasó con Adán y Eva, vuelvo a llegar a eso, porque muchos no nos damos cuenta de que cuando el Señor crea a Adán y Eva, dice que Él sopló vida en ellos, y al soplar vida en ellos estaba Él poniendo su espíritu, para el momento de que ellos que ellos se rehúsan a seguir el plan de Dios, en el momento en el que ellos pecan por primera vez, el Señor, la muerte espiritual significa que el Señor tomó, o su muerte, en pocas palabras, tomó su espíritu de regreso. En ese momento tu espíritu, no tu espíritu, pero tu cuerpo empieza a decaer porque ya no tiene la veracidad y la fortaleza del espíritu del Señor. Otra de las cosas que podemos decir aquí es de que lo que es el fuego que se asentó en ellos, fíjate que es lo más increíble, es de que una vez más Dios mostró su presencia. Por 400 años estuvo callado, no hubo manifestación alguna, en absoluto. Sí, y cuando llega el día de Pentecostés, el Señor reafirma con un nuevo pacto su presencia y su relación con su creación. Dios hace las cosas en su debido tiempo. En su debido tiempo, en un tiempo perfecto. Y lo Así que pasa aquí, es de que esas flamas, se asientan en estos hombres, y nos dice
¿ok? Una vez más, ¿ok? Abro la puerta para una relación contigo. Amén. Gracias a Dios. Sí. Entonces, fue una manera sobrenatural de hacer notar el poder de Dios sobre aquello que ellos ya no estaban acostumbrados a mantener de A lleno. ver, a mí es una A ver. confirmación. ¿sí? Ok. Por eso todo el mundo estamos esperando o están esperando que era lo que iba a suceder. También tenemos que recordar y tomar mucho, tener esto muy presente, de Dios seguía trabajando. Amén. Sí, estuvo Sí. 400 años en silencio, pero no de que estuviera descansando, porque sí te voy a decir una cosa, el día que Dios decida descansar, como muchos lo pensamos, de que se vaya a la playa de Cancún, algo así por el estilo, pues todos vamos a estar moridos, como dicen, ¿no? Porque no va a haber el Señor es el que nos mantiene, ¿no? Así El que es. nos mantiene vivos, y esa es una de las cosas que tenemos que ver. Entonces, primeramente, el fuego representaba el regreso, vamos a ponerlo en esa forma, el regreso de una relación, o no regreso, la restauración de una relación entre su creación y Él, Dios. Ok. Número uno. El estruendo, es una manifestación de su poder, una manifestación de que yo soy Dios. Como lo hizo en el tiempo de que Egipto iba en contra del pueblo de Israel, el Señor nos dice que Él se manifestaba con una nube de humo durante el día y una de fuego durante la noche. ¿Y eso qué representaba? Lo voy a tener que decir así, la soberanía, Así es. el poder, la fortaleza, la presencia que no puedes cuestionar, incuestionable, de Dios en la vida del ser humano, ya no digas de otro, Pero aquí hay algo muy importante que debemos de ver. Cuando Dios hace esa manifestación, ya no lo hace en un templo de concreto, o en un tabernáculo de manta, pero lo hace en cada uno de los cuerpos de aquellos que son su creación. ¿Qué significa eso? Que Dios llegó a residir en su creación, en aquellos que lo acepten, en aquellos que se arrepientan y que acepten quién es Cristo, ¿no? Que es su Salvador. Entonces, esa es algo nuevo, por eso estamos diciendo que es un nuevo pacto. Ahora ya hay una residencia, y esa residencia es permanente, porque el pecado fue pagado, fue adquirido por nuestro Señor Jesucristo y fue abolido por Él, y fue pagado. Vamos a ponerlo, si tienes alguna duda de que si tu pecado está perdonado, ya te dimos las tres cosas, ¿no? Fue abolido, fue pagado, fue perdonado, fue echado a un lado. ¿Y cómo lo afirma? Es porque el Espíritu del Señor vino a residir en nosotros, ¿sí? Doctor, o alguno de los pastores que me pudiera responder. Yo estoy aquí pensando un poquito acerca de nuestros televidentes, que son empresarios, que tal vez son ingenieros, que están viendo este programa y que están entendiendo esta residencia diaria de Dios en nosotros, esta comunión tan cercana de Dios con sus hijos, con su creación. Pero hay mucha gente que yo he escuchado decir, no canses a Dios con cosas pequeñas, toma tus decisiones, eso no es tan importante para Dios. Y me trae a la mente esto del tiempo que estuvo ausente la relación o quebrantada la relación con el hombre, y que usted nos está diciendo, es que Dios siempre estuvo activo, Dios se encarga de todo, Él es soberano. Entonces, quisiera que nos diera un poquito, cualquiera de los pastores, o usted, doctor Baruch, un poquito de amplitud en este sentido de
del Espíritu Santo hoy aquí con nosotros y de Dios a cargo de absolutamente todo y un Dios soberano. Precisamente la venida del Espíritu Santo llegó en el momento indicado por Dios. Debemos aquí notar una diferencia entre el tiempo del ser humano y el tiempo de Dios. El ser humano falla en hacer el reconteo de los tiempos desde la creación de Dios hasta nuestros días. Por ejemplo, el ser humano dice, Cristo nació en el año 4 antes de Cristo. ¿Se imagina? Sin embargo, la palabra de Dios dice que venido el cumplimiento del tiempo, no el tiempo del hombre, sino el tiempo de Dios, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Es decir, Dios preparó todo desde antes de la fundación del mundo y a través del Antiguo Testamento estuvo preparando la venida del Señor Jesucristo, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahora, venido el cumplimiento del tiempo, está enviando al Espíritu Santo, tal y como hemos leído aquí en Hechos capítulo 2. Dice la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, ese día llegó el Espíritu Santo. Es decir, aunque Dios guardó silencio por 400 años, no estuvo inactivo, estuvo trabajando. ¿Para qué? Para que se cumpliera esto, para gloria suya y para beneficio nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, sin el Espíritu Santo, no podremos agradar a Dios. Es necesario que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones para que nosotros estemos capacitados para glorificar a Dios, porque sin el Espíritu no podemos hacer nada en nuestras vidas. Entonces, sí, surge la pregunta, pastor. La persona que cree en Jesucristo tiene que arrepentirse genuinamente de los pecados que ha cometido para que ese espíritu entre en nosotros y more en nosotros. Entonces no tenemos que andarlo invitando a que vuelva, sino que ya esté en nosotros. A partir de que nosotros nos arrepentimos y recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu está en nuestras vidas. Claro está que es nuestra responsabilidad mantener ese fuego ardiendo en nuestros corazones, porque el apóstol Pablo dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ya tenemos esas cualidades que el Espíritu Santo puso en nuestras vidas. Ahora en nosotros está el estar en comunión con Cristo para que ese fuego que ha puesto en nuestras vidas, ese fuego del Espíritu Santo, siga vivificándose cada día, porque de acuerdo a nuestro comportamiento, si en algún momento dado perdemos nuestra comunión con Dios, podremos con nuestra actitud, con nuestras palabras o con nuestros pensamientos apagar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo nos aconseja diciendo, no contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu Santo. Y para no contristar al Espíritu Santo ni apagarlo, es necesario que aprendamos a depender del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él nos guiará, de acuerdo a lo que dice el Señor Jesús, a toda verdad y a toda justicia. Sí, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta en todo esto, para contestar un poquito más a fondo esa pregunta, los discípulos al recibir el Espíritu Santo y que reside en él el Espíritu Santo en ellos, es una manifestación de cómo Dios va a trabajar hoy día con nosotros. Lo primero que tenemos que ver, como tú bien lo decías, Laurita, es de que los discípulos en ese momento se dieron cuenta de su dependencia en Dios. Y cuando decimos su dependencia en Dios, estamos hablando de que más adelante tú ves a Pedro ya tener una confianza de poderse levantar y pronunciar un discurso, recordar las escrituras para poder decírselas al pueblo judío. Estás hablando de un pescador que no tenía una cercanía a las escrituras como los rabinos, como los de la ley, como un fariseo o un seduceo, de que estaban todos los días leyendo lo que conocemos como hoy día como la Torah o como los profetas, ¿no? Como el Tanaj o el Seder o una cosa por el estilo. Pero ellos en ese momento sabían que su dependencia tenía que ser en Dios para todas sus necesidades, chico o grande,
ok, fuese empresario. Dentro de ese grupo teníamos empresarios, ok, un Mateo, ok, era un empresario, ok, tenía que saber de negocios, ok, teníamos los hijos de Zebedí, ¿no?, que son pescadores, ok, en una forma también empresarios, ok, teníamos otros de ellos que no eran tan ilustres, ok, un Pedro que no era tan ilustre, ok, pero seguía teniendo esa dependencia, ok, con el Señor, que lo fortaleció. La otra cosa, ok, cuando estamos hablando acerca del Espíritu Santo, como bien lo dice Blanquita, ok, para contestar su pregunta, no hay necesidad de invitarlo. Sí, es muy chistoso y lo voy a poner así, bueno, no, sí, como una referencia, ¿no? Muchas veces hoy día en las iglesias, ok, oramos y invocamos o le pedimos al Espíritu Santo que entre en nuestro recinto como un invitado. Sí, y yo me imagino que al Espíritu Santo, porque es por escritura, yo me imagino al Espíritu Santo sentado en la puerta o parado, moviendo su pie, diciéndole, ¿sabes qué? Discúlpame, pero el que está llegando tarde eres tú, no yo. Sí, porque antes de que tú llegaras yo ya estoy aquí. Sí, ¿por qué? Porque ya murió Jesucristo, yo bajé y estoy esperando a ver en dónde voy a residir y con quién voy a residir. Eso no es de que tú me invites, es de que tú me aceptes, porque yo ya estoy aquí. No hay una fórmula para obtener al Espíritu Santo. Dentro de los hechos, dentro de los libros de los hechos, tenemos que ver esto, hubo 3 formas de manifestarse el Espíritu Santo. Estas 3 formas era para que cada uno de estos 3 grupos pudiese entender que algo extraordinario estaba ocurriendo en sus vidas. Históricamente hablando, estamos hablando, como lo dijimos anteriormente y lo volvemos a recalcar, había muchos dioses, dioses griegos, romanos, egipcios, de toda naturaleza. Mi main penguin estaba presente, nada más que ninguno de ellos todavía lo reconocían, pero estaba presente ahí también. Entonces algo tenía que ocurrir excepcional. Para los discípulos, su conformación y la transferencia de su oficina como discípulos o emprendedores era el fuego del Espíritu Santo, que se manifestara en ellos para tomar el paso hacia ser apóstoles. Y fíjate, eso va muy bien con las 2 preguntas. Por un lado, tu dependencia es en Dios, en Cristo, en su sacrificio. El Espíritu vino simple y sencillamente para redarguir, para enseñar, para darte fortaleza, para seguir tu camino con Dios. No viene a hacer nada que tú no quieras hacer. Y no viene a obligarte a que hagas algo que tú no quieres hacer. Que eso es lo que tenemos que tener muy presente, que ya hablaremos más de eso. Pero aquí estamos hablando de que no hay invitaciones. La única forma que el Espíritu del Señor entre en ti, es tú aceptando a Cristo. Es la única forma. Y la otra es de que no hay invitaciones, ¿por qué? Porque Dios es soberano. Es dueño del tiempo, del aire, de la noche, del amanecer, de todo lo que está alrededor tuyo. Y lo que tenemos que recordar, Dios en su nombre, y lo que significa la raíz de su nombre, estamos hablando de que Él cedió o hace un cedimiento de espacio, fíjate qué increíble, para que cada uno de nosotros aquí y nuestros hermanos y amigos televidentes puedas existir, tengas un lugar en donde existir, ¿sí? Pero contigo, hubo 3 formas y yo creo que vamos a estar hablando acerca de eso. Y nada más por mencionarlas, en Jerusalén, que era el núcleo judío, cuando se habla de esta manifestación, es en el día de Pentecostés e inicia con el derramamiento del Espíritu del Señor ahora en sus apóstoles, que es un derramamiento en el que ellos llegan, el Espíritu entra en ellos y del fuego, la llama, significa que son sellados. Amén. No hay forma de que tú lo pierdas. Sí hay forma de que lo contrastas,
¿ok? Y eso significa con tu pecado, lo único que estás haciendo es de que le estás diciendo a Él, espérate, ¿ok? Yo quiero estar en control, no tú, ¿ok? Pero el Señor dice, no lo hagas. ¿Por qué? Porque Él es el que te va a guiar, Él es el que te va a dar razón de los pasos que debes de tomar, ¿ok? Por un lado. ¿Ok? Por el otro lado, ¿ok? En Judea y en Samaria, ¿ok? Se representa por la proclamación del Evangelio, ¿ok? Para que fuera aceptado el Evangelio, y eso se reforzó, ¿ok? Con la imposición de las manos, ¿ok? No es algo que tú tienes que andar haciendo en todo el mundo, ¿ok? Es algo que solo pasa en ese tiempo, y ya hablaremos por qué razón, ¿ok? Y la tercera, ¿ok? Es para el resto de los gentiles, ¿ok? A ellos que no eran judíos, ¿ok? Y es la proclamación del Evangelio una vez más y la manifestación de lenguas. Ok, no estamos hablando de las lenguas de fuego, estamos hablando de idiomas. Ok, que también eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahorita que hablemos más de eso, pero esas son las tres formas en que se manifiesta el Espíritu del Señor. En ese momento, como digo una vez más, el sello está dado. ¿Ok? La presencia está dada. No hay más cosas que tú o yo podamos hacer. Y recuerda muy bien lo que voy a decir ahorita. Y quiero recalcarlo y tienes que apuntarlo en una libreta y ponerlo en tu refrigerador, en tu cama, en tu escritorio de tu trabajo, en el volante de tu carro. ¿Ok? Y tienes que poner ahí, Dios es soberano. No soy nadie para ordenarle qué hacer. Dios es soberano sobre mi vida y yo no soy nadie para ordenarle qué hacer. Pero sí sé una cosa, que Él vino a redimirme y lo ha logrado. Y su función es mi Padre. Qué hermoso. Algo también que añadir, y también en próximos programas vamos a estar hablando sobre la vida de Pablo, también quien fue ese gran hombre. Por el momento solamente quisiera aseverar para añadir un texto, dos textos donde poder sellar esta enseñanza que han dado los pastores. Dice ya en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué se tiene que hacer? En Cristo, habiendo oído la palabra, y no la palabra en general, sino el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, viene lo que ahorita mencionaba el doctor y el pastor Daniel. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el versículo 14 dice el apóstol Pablo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y solo quería aseverar esto para seguir con el tema. El apóstol Pablo nos da esta escritura y es algo que tomar en cuenta. Decían los hermanos, es el sello, y el sello permanece para siempre. Busqué yo en la palabra qué significaba sellar, y yo trabajé en un tiempo en lo que viene siendo los zapatos hechos de cuero de vaca, de borrego, de lo que sea, y los animalitos son marcados, ¿sí?, con un fierro caliente al rojo vivo. La palabra sellar aquí tiene la misma connotación, agarrar fuego y ¿qué? Sellar, marcar. Lo tremendo de esto es que un animalito, después de llegar a donde yo tenía que cortar la piel para hacer los zapatos, ahí venía el sello. Y yo decía, ay, este sello era de don fulano de tal, del propietario de quién era aquella vaca. Nunca se perdió el sello.
siempre estuvo allí. La misma palabra, la misma connotación tiene cuando el Espíritu Santo viene. ¿Viene y qué? Sella. ¿Con qué? Con fuego. ¿Para cuándo es ese sello? Hasta la redención de nuestra herencia. La herencia adquirida por nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas preguntas al respecto del Espíritu Santo. Yo preguntaría, en el caminar de Jesucristo, ¿Él tenía al Espíritu Santo? Sí. Eso es una cosa indudable. Tenemos que recordar también de que Él era humano. Tenemos que recordar de que Él es Dios, indudablemente Dios. Pero cuando estuvo en esta tierra y cuando caminó esos 3 años y medio, las caminó como un ser humano. Y eso una vez más nos afirma el amor que tiene Dios para nosotros. Pero fíjate que con esto, nos dice la palabra, nos dice que cuando Jesucristo fue a ser bautizado por Juan el Bautista, al momento que él iba saliendo del agua dentro de ese bautismo, se asentó el Espíritu del Señor, como una paloma sobre su cabeza. De ahí sacamos las llamitas y todas esas cosas, ¿no? Pero cuando digo se asentó es porque es como el escritor podía él referirse, ¿no? Es plasmarlo. ¿Cómo plasmas tú el Espíritu del Señor arriba de tu cabeza? Es una imposibilidad, ¿no? Pero lo que quiere decir eso, y después nos dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Esto no significa que lo obligó a ir al desierto. Esto simple y sencillamente significa de que el Espíritu le habló a Jesucristo en su humanidad, por decir algo, le dijo, vámonos para que estemos, no le dijo, vas a entrar a una prueba para ver si la aguantas y yo voy a estar contigo. No, simplemente le dijo, vamos al desierto, vamos a hablar, vamos a tener comunión, y ya lo que pasó, pasó, para no ondear en eso, nos va a sacar aquí todo el año, Televisa nos va a cobrar mucho más, no es cierto, no, le damos gracias a Televisa por el tiempo que nos has dado, pero lo que quiero decir es lo siguiente, en ese momento, de que la Escritura nos da que el Espíritu descendió sobre Jesucristo, es cuando está él reafirmando su compromiso, y lo que sella esa reafirmación es lo que pasa en el desierto. Pero recuerda algo, en ese momento era la ley, era el tiempo de la ley, no había entrado el nuevo pacto, no había gracia, para todos, que es una cosa muy distinta, lo que dijo Daniel, cuando dijo que no dejes que tu espíritu se vaya de mí, era el antiguo pacto. Cuando digo el antiguo pacto, eran los otros pactos, Claro. en el Antiguo Testamento. Todavía no había una gracia y un espíritu del Señor postrado en la tierra. Ahora estamos hablando de un nuevo pacto, el cual nos indica que el Espíritu del Señor, reside con su creación. Y tú ibas a decir algo hace un momento. Sí, yo solamente quisiera darles de su conocimiento. Estas personas que recibieron el Espíritu Santo eran personas que creían en el Señor Jesucristo. Pregunta, ¿está disponible el Espíritu Santo para ti hoy? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Creer en el Señor Jesucristo. Porque mientras tú no creas en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo no podrá venir en tu vida. Y ahora, la ventaja de tener el Espíritu Santo en tu vida es que te da poder. Se ha hecho referencia a Simón Pedro. Cuando Pedro seguía al Señor Jesús, él se sentía muy contento, muy cómodo, con mucha valentía. Tanto así que una vez le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Dice el Señor Jesús, no cantaré el gallo, dice, me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. ¿Sí? Y es que desde esas palabras hasta el momento en que Pedro negó al Señor Jesús,
vemos una separación de que Pedro ya no seguía al Señor Jesús de cerca, sino de retirado. Así es que esa fortaleza que él sentía estando en comunión con Cristo le fue quitada. Pero Cristo lo restauró. Y ahora en el día de Pentecostés, ese poder regresa nuevamente a partir de que el Espíritu Santo llega a su vida. Y ese poder está disponible para ti. Condición: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Recibe a Cristo en tu corazón y el Espíritu Santo estará en tu corazón. Una de las cosas que debemos acentuar, toqué en todo esto, y es acertado lo que dice nuestro hermano Daniel, y que quiero resaltar. Cuando hablamos de poder, no hablamos de un poder extraño en el que te va a hacer cosas. No hablamos de un poder en el que Él te va a quitar tus viles, o te va a hacer rico, o te va a hacer pobre, o te va a hacer más fuerte, o te va a hacer más sano. Lo que estamos hablando aquí, cuando te dice que Él te empodera, es en conocimiento, en recepción de lo que es de Dios, en el poder entender lo que Dios está diciendo, en el poder escucharlo, tener una relación con el Señor. Pero no es un empoderamiento de que vas a hacer todas las cosas. Es una cosa muy distinta a todo eso de lo que vamos a estar platicando. Pero regresando al tema, diríamos simplemente que este sello y este recibimiento del Espíritu es para todos. Para todo aquel, como lo dice el hermano Daniel, para todo aquel que cree, que lo recibe. Y es lo mismo que hizo, pero lo importante aquí es la pregunta: ¿y ahora qué? Sí estamos hablando de que lo recibieron, y sí estamos hablando de que todo el mundo lo recibe, pero nos tenemos que concentrar en qué pasó en ese tiempo, en ese momento, con ellos, con los apóstoles. Así es. Acerca de lo de las lenguas, tú nos tenías algunas interrogantes, Blanquita. Sí, volvemos a ese poder. Tenemos hoy día muchas denominaciones que hacen mal uso, incluso han distorsionado lo que es el tema que se está tratando aquí, que es el Espíritu Santo. Ese poder, ¿a qué se refiere? ¿Me pueden ahondar un poquito más? Porque hay personas que decretan, suspenden en el nombre de Jesucristo y toman el lugar de Dios. Entonces, ¿qué hay en eso? Este poder es para que el creyente en Cristo Jesús pueda vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no está en tu vida, vas a ser incapaz de ser cristiano. No puedes ser cristiano si el Espíritu Santo no está en ti. Cuando recibes a Cristo, el Espíritu Santo viene a tu vida y te capacita para poder vivir la vida cristiana. No puedes vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo en tu vida, porque la vida cristiana es una vida sobrenatural. Y el Espíritu Santo nos da ese poder de vivir esa vida sobrenatural. ¿Sí? Pero déjame decirlo así, no en afán de corregir a nadie ni nada por el estilo. Pero quiero que nos quitemos de nuestros ojos las cosas sobrenaturales. ¿Por qué lo decimos eso? Porque Dios es Dios. Amén. Y Él es presencia en nuestras vidas. No es una cosa sobrenatural, porque entonces tú dices, bueno, que es un sistema de marciano o jupiteriano o algo por el estilo. Estamos hablando de Dios. Cuando tú recibes a Cristo, cuando tú recibes al Espíritu Santo, tú no tienes autoridad sobre nadie más. El que tiene la autoridad sobre ti, el que te compró a ti, es Dios. Y yo creo que para esto vamos a tener que, nuestro tiempo se acorta, y nos gustaría tomar o retomar, si es posible con ustedes, esa precisa pregunta. ¿Qué es lo que te empodera? ¿O qué significa el poder del Espíritu Santo? Para que hablemos de eso, en la imposición de las manos, el hablar en lenguas, y lo que es y lo que no es una declaración. Pero creo que eso es para nosotros lo que deberíamos concentrarnos y recordar de que este es el inicio. No podemos hablar de ya se distorsionó, tenemos que regresar una vez más a lo que es el inicio.
Yo creo que para la pregunta que tiene Blanquita, tendremos que tomar ese tiempo, pues, nuestro próximo programa. Eso es. para asegurarnos que todos regresemos. Sí. Así es, bueno, entonces damos por concluido entonces este programa dentro de esta serie ¿Ahora qué? Y bueno, ya nos quedamos todos con muchas reflexiones, con muchas más interrogantes para resolver el próximo programa, pero además te invitamos a que seas partícipe, a que nos envíes tus preguntas, a que nos envíes todas las dudas que tienes al WhatsApp 656-437-1292, en donde serán respondidas, además de platicarlas aquí dentro de la serie ¿Y ahora qué? Te invitamos a que seas parte de las despensas que se estarán regalando a las familias más necesitadas aquí en Ciudad Juárez y trayendo víveres aquí al Instituto Bíblico CCBM Master Seminary, que está ubicado en Avenida Gómez Morín, 8812-A. Estaremos recibiendo todo lo que tú quieras compartir con el más necesitado y te invitamos también a que nos visites en nuestras redes sociales, en Facebook, Instituto Bíblico CCBM. Te esperamos. Bendiciones.